Muy buenas tardes, amables televidentes de Su Mundo TV. Aquí estamos en conversación franca por el 10 de Telecable Dominicano, 46 Win Telecom, así como también el 101, 1101 de Claro o Televisión y en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Les recuerdo también que como parte de esta plataforma digital Su Mundo TV tenemos Su Mundo FM, para la emisora y escuchar música de calidad y para mantenerse informativo 24 horas y bien informado, sumundodigital.com. Miren, en las últimas semanas se han dado una serie de variaciones de medida de coerción con mucho cuestionamiento, pero mucho cuestionamiento. La primera de esas variaciones fue la que colocó en libertad a varios acusados de la famosa Operación Pulpo, incluyendo el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, me refiero a Alexis Medina, entre otros implicados en este sonado caso de corrupción de la pasada gestión gubernamental. Pero no muy bien la población se recupera de la variación de esa medida de coerción cuando tenemos la variación de otras medidas de coerción, como es el caso de la que pesaba sobre el señor Juan Maldonado, pasado funcionario de esta gestión gubernamental, el director de Comunidad Digna, esposo de una diputada que fue allanada su vivienda la pasada semana. Este señor está vinculado en la famosa Operación Falcon, de la cual pertenecía la joven que asesinaron la pasada semana en la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros. 30 imputados hay en este engorroso caso y se dice que hay envuelto una suma de dinero que supera los 500 millones de dólares. Es narcotráfico lo que está detrás de esta operación. Narcotráfico y lavado de activos. Pero otra variación de medida de coerción, que es la que pesaba sobre la familia López. El señor Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Mickey, en La Vega, que su helicóptero pues transportó en múltiples ocasiones al hoy presidente de la República y que su esposa estaba siendo investigada también. Junto a él, pues, estaba uno de sus hijos, que era regidor del partido gobernante allá en La Vega. Entonces, señores, esta variación de medida de coerción contra la familia López ha provocado una reacción airada de la honorable Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, que ahí en ella se aplica el estribillo de un programa de comedia que protagonizaban los fallecidos Anthony Río y Luisito Martí, refiriéndose a una persona que duró mucho tiempo como secretario allá en la Suprema Corte de Justicia. Mickey Jacobo, Miguel Jacobo, cariñosamente como Mickey. Entonces, cuando iban a hablar de Mickey Jacobo, decían una montaña de legalidad y de moralidad. Bueno, esa es Miriam Germán Brito, que yo pienso que esta variación de la medida de coerción, el retiro de los grilletes, dispositivos electrónicos para ubicar en tiempo real a la familia López, pues sin duda alguna le ha caído muy mal a Miriam. Y tal parece que se acerca el final de esa gestión de Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República. Y lo he dicho en muchas ocasiones, no es verdad que Miriam va a tirar por el suelo ese nombre
que con mucho esfuerzo y sacrificio ella construyó. No es verdad que lo va a tirar por el suelo. Eso no es así. No es así. Entonces vamos a esperar que doña Miriam Germán, pacientemente vamos a esperarlo, pues coloque la posición que ostenta desde el año 2020, 16 de agosto del 2020, hasta la fecha, a disposición del Poder Ejecutivo, que todavía es quien designa al Procurador General de la República. Y digo esto porque tal parece indicar, hay una clara señal de esto, de que la supuesta independencia del Ministerio Público solo existe en papeles, solo existe en papeles, o en la buena intención, vamos a decirlo así, pero en la realidad no se quiere un Ministerio Público independiente. Esa variación de la medida de coerción a los implicados en la operación Pulpo irritó a muchas personas. Lo irritó porque se produjo después de un interesantísimo diálogo que sostuvieron el expresidente de la República, Danilo Medina, y el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en el velatorio de la madre de los hermanos Montaz en San Cristóbal. O sea, a partir de ahí, la gente ha visto cómo se ha variado todo, cómo se ha comenzado el proceso de variación de medida de coerción. Entonces, todo esto, a fin de cuentas, coloca al Partido Revolucionario Moderno en una situación bastante crítica ante la población. ¿Por qué? Varios diputados de esta entidad política se han visto envueltos en actos dolosos, actos de corrupción. Hay uno que está preso allá en la Florida, que hasta loco se declaró, a loco, ¿no dice? Y no ha podido un tribunal llegar a fondo, tocar fondo de las acusaciones que pesan en contra de este diputado. La otra diputada, la esposa del señor Miguel Arturo López Florencio, estaba bajo cuestionamiento por lavado de activos y narcotráfico. Pero otra diputada, la diputada de Juan Maldonado, que fue diputado él también, creo que en 2 periodos consecutivos, y esa diputada también está acusada de lavado de activos y narcotráfico. Entonces, estamos hablando de 3. Bueno, hay otro legislador que también estaba vinculado a la Operación Falco, el de Pedernales. 4 diputados, 4 honorables legisladores de la República. Hay uno que no está aquí en el país, que su voto no sirve de nada porque no puede votar. No puede votar, está fuera del territorio dominicano. Entonces, todo esto irrita a la población, señores. Es irritante cómo ver que un gobierno que se pintó de moralista, de respetuoso de la independencia de los poderes, tal parece que está influyendo de manera decisiva en el Poder Judicial. Fíjense que la medida de coerción, y no tengo nada que ver con esto, de Yagalay Rodríguez, siempre se incidenta cuando se va a revisar, y transcurrieron los 18 meses que impuso un tribunal como medida de coerción para investigar a fondo este caso declarado como complejo. Pero a Jean Alain no le revisan la medida de coerción, no lo mandan a su casa, no lo mandan a su casa. Entonces todo esto, señores, pues sin duda alguna coloca en una situación bastante escabrosa, bastante difícil al Ministerio Público supuestamente independiente de la gestión gubernamental de Luis Rodolfo Abinader Corona. Cada vez se están cayendo más santos de ese altar que mucha gente confió. Mucha gente confió iba a ser un gobierno
diferente, un gobierno distinto. Pero poco a poco se ha ido quitando el maquillaje y la gente está viendo que es más de lo mismo, que solo son prédicas, como ha sido las prédicas de las obras, de las ejecutorias gubernamentales, como han sido las prédicas a propósito del huracán Fiona, de rescate a todas estas personas que fueron afectadas por el huracán Fiona. De 6 provincias que fueron afectadas, no, ellos lograron que el Congreso de la Nación aprobara estado de emergencia en 12 provincias, el doble. Y sin embargo, porque no podemos ser mezquinos, tenemos que tratar de ser objetivos, de decir la realidad. De 12 provincias, solo en una han actuado con cierta, vamos a decir, celeridad. Es el caso de la provincia de la Altagracia. Se volcó el gobierno para la provincia de Altagracia, pero ayer me llegó un video de una señora, una humilde señora de la provincia María Trinidad Sánchez, que está dentro de la declaratoria de emergencia, que las inundaciones le dañaron todo su mobiliario, incluyendo el activo fijo más importante que tenía esa señora. ¿Sabe cuál es? La cama donde dormir. Una señora ya con 80 años de edad, ahora está durmiendo en 2 sillas. No ha podido llegar la mano amiga, la mano solidaria del Estado Dominicano, del Plan Social de la Presidencia de la República, a llevarle una cama a esa señora. No ha podido, no ha dado tiempo. Hay que declarar estado de emergencia para comprar una cama para esa señora. Así no. Vamos a iniciar un diálogo a partir de este momento con un sociólogo, un hombre que ha desempeñado diversas funciones en el tren administrativo dominicano, un hombre que maneja el famoso tema haitiano. Y digo famoso porque es un tema recurrente y seguirá siendo siempre un tema latente, porque la isla la compartimos con Haití, no desde ahora, sino desde el año 1506, con las famosas devastaciones de Osorio, que esa fue la génesis del nacimiento de 2 países en una isla tan pequeña como la Hispaniola. Bienvenido, Inocencio García, a este espacio o conversación franca. Vamos a esperar que las informaciones que nos pueda ofrecer, y estoy seguro que va a ser así, sean de interés para todos aquellos que en estos precisos momentos están en sintonía con Conversación Franca. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación de nuevo. Sí, usted sabe que eso es su casa. Sí, muchas gracias. Sí, que estamos a tu sol. ¿Cómo marcha la Fuerza del Pueblo? Vamos a comenzar por ahí, por lo light primero, por lo light. No es tan light, ¿no? Porque la Fuerza del Pueblo ya tiene mucho peso. No, pero de que no hay un partido que esté en polémica ahora. Es lo que está en crecer, lo que está en crecer. Creciendo la Fuerza del Pueblo y además fortaleciéndose en términos organizativos. Es decir, ya no debemos decir que está en proceso de crecimiento. No, de constitución. Es lo que está en proceso de fortalecimiento. De fortalecimiento, ahora viene lo que el presidente Leonel Fernández llamó la etapa de consolidación. De consolidación. Sí, estuvimos en una primera etapa, que fue la etapa de, yo diría, de nacimiento. Una etapa de constitución, de organización. Crecimiento. Y entonces esta en la que nos encontramos, que estamos hablando ya de un padrón de 1.300.000, para que al mes de julio tengamos 2 millones, ¿no? Del padrón auditable. ¿No? Los aprestos para la elección de 20 mujeres que se van a incorporar a la dirección política de esta entidad. ¿Cómo marcha? Hay muchos, veo que hay 100 que aspiran a 20 posiciones. Yo realmente estoy gratamente sorprendido porque no sabía, bueno, no es que uno no sabe, sino que uno se sorprende de que haya adquirido tanto entusiasmo al interior de la Fuerza del Pueblo el hecho de que vayamos por una decisión de la dirección política, ejecutando una disposición de la dirección central,
la elección de 20 compañeras que van a la dirección política, ¿no? Yeah. Entonces, cuando elijamos... Para que doña Ligia no siga solita ahí. Exactamente, cuando elijamos, Ramón, esas 20 compañeras, a partir del 25 de este mes de octubre, entonces es el partido que más va a tener más mujeres, inclusive más que los otros dos partidos juntos. Es decir, que el antiguo partido PLD y el partido de gobierno, uno tiene 8, otro tiene 12, ¿no? Yeah. Entonces la Fuerza del Pueblo solo va a tener ya 21 mujeres en su más alta dirección, de la que toma las medidas, las decisiones cotidianas, ¿no? ¿Verdad? En los partidos, que es su dirección política. ¿Cuáles son las que tú consideras deben ser las características de esas mujeres que van a desempeñar un rol, si se quiere, importante en una entidad política que está llamada a ser la rival del partido político gobernante? O sea, sin duda alguna que la Fuerza del Pueblo poco a poco ha ido calando en la población. Así es. Y se ve que va a polarizar con el partido gobernante de cara a las elecciones del año 2024. Mira, Ramón, estamos hablando de que si tú vas al órgano que dirige la política cotidiana, exacto, ¿no? La cotidianidad de los partidos, y como un partido trata la totalidad de los problemas sociales, económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera, lógicamente que las compañeras que vayan a acceder a ese puesto deben tener las más altas calidades, tanto intelectuales como de militancia. Okay. Es decir, ¿cuáles para mí deberían ser las condiciones? Exacto, ¿cuáles son esas la condiciones? Primera condición es que haya experiencia política. Exacto. ¿No? La segunda condición es que haya una calidad moral, ¿no? De que ese ejercicio político, que durante más de 10 años, yo diría que debe ser, ¿no? ¿Verdad? Con esa experiencia para poder acceder a esa alta dirección, debe también caracterizarse por un ejercicio ético, ¿no? En el ejercicio de esa carrera política. Y lógicamente que un tercer elemento es que hay que estar adornado de un determinado nivel de comprensión de los problemas nacionales. Es decir, acceder a eso es como si tú estuvieses en un consejo de ministros. Claro, ¿no? claro. Es decir, que las compañeras que vayan, ese es el criterio inclusive con el que yo voy a seleccionar a las y va a votar, va a elegir la 20 candidatas. Sí, no se trata de las que más hayan salido, más hermosas, que bueno, queremos que sean hermosas, ¿no? ¿Verdad? Como son todas, pero se requieren mínimamente esas 3 características, porque efectivamente una compañera que vaya inclusive a acompañar al presidente Fernández, ¿no? Se supone que debe inclusive tener un conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel internacional que afecta a países pequeños como la República Dominicana. Y además, un país que comparte con un Estado ya desfondado como es el vecino Haití. Es decir, para que veamos la complejidad de la situación dominicana, es decir, que no veamos que hacer política en estos tiempos, nunca lo ha sido, pero en estos tiempos hacer política es mucho más complejo. En consecuencia, yo exhorto a que elijamos el próximo 25 de octubre de este mes, elijamos a las compañeras, como hay varias, yo he hecho una lista inclusive con compañeras de mucho peso, de mucha calidad, y así que yo voy a votar. Cuando elijamos no porque me caiga bien esa compañera, sino porque tenga las calidades que nosotros hemos señalado aquí en este programa. Qué bien, me gusta ese parecer tuyo, porque no es un asunto, no es una pasarela. No, es que no es una pasarela, ya la política no es eso. No. La política es más que eso, y más un partido como la Fuerza del Pueblo que está llamado a desempeñar un rol diferente al que han ocupado, al que han desarrollado las demás entidades políticas. Mira, y digo esto, ¿sabe por qué? Porque la génesis en sí
de la Fuerza del Pueblo no solo está en el desprendimiento que se dio del PLD en octubre del año 2019, sino yo estaba escuchando el himno de esta entidad política, que es el himno del 14 de junio. Así es. Un himno que no tiene desperdicio en sus letras. No hay desperdicio. No hay desperdicio en sus letras. Y que nos remonta a un hecho histórico sumamente importante, que no se ha dilucidado en las escuelas de historia. Y además con la doctrina Bosch como su norte, ¿no? Es decir, mira, cuando yo digo que la Fuerza del Pueblo no ha cumplido 3 años y sin embargo tenemos 57 secretarías enterorgánicas y temáticas. Hay alrededor de 36 secretarías temáticas. ¿Qué quiere decir? Son las secretarías que tratan todos los temas sectoriales: agricultura, salud, tecnología de la información y la comunicación, desarrollo rural, desarrollo agropecuario, administración pública. Y que se reúnen con frecuencia. Y que se reúnen periódicamente, relaciones dominico-haitianas, en fin, ¿no? Es un partido que está ya constituido por lo que el presidente Fernández le llama el gabinete en la sombra, porque es el que está tratando de cara a cada uno de los sectores del desarrollo, está tratando inclusive con profesionales de alta calidad. Por ejemplo, el tema que no debemos dejar de pasar, el tema medio ambiente y recursos naturales, que lo dirige el secretario, es el ingeniero Paíno Abreu, que trató precisamente, hizo una excelente declaración con respecto al conflicto en la comunidad de los negros de Asua, ¿no? Que el gobierno intenta ahí dañar con una barcaza, dañar el medio de vida que tiene esa comunidad de los negros, que es precisamente, históricamente lo han hecho. Las familias, cuando la entrevistan, todas dicen, pero es que nosotros vivimos de la pesca. ¿No? Y entonces, si me instalan ahí una barcaza que va a contaminar el ambiente, va a desaparecer la pesca. Entonces va a desaparecer el sustento. Entonces, una señora joven, con varios hijos, pero con una capacidad de exposición extraordinaria, le decía al presidente que cuál entonces va a ser la alternativa del gobierno en el caso de que se instale esa barcaza que contaminaría todo la playa que está frente a esa comunidad que se llama Los Negros. Y lamentablemente el ministro de Medio Ambiente, Sarah Hatton, hizo, ahí está en las redes, yo diría que un mal papel, porque él dijo que era una línea eléctrica de 1.2 kilómetros y resulta que no era barcaza, sino una línea. Pero la línea está ahí. Y entonces un miembro de la comunidad con una inteligencia tremenda, de esa de pueblo, le dijo que, ministro, no nos insulte la inteligencia, porque entonces ese cable va a estar conectado a una ballena o a un manatí. Aquí. Y ahí entonces, bueno, lógicamente, ¿cuál es la lección de esto? La lección es que ya ni el gobierno ni los políticos pueden ir a las comunidades a hablar mentiras. Claro. Porque es que ya la población dominicana, con todas sus dificultades, es una población que está informada. Y llama mucho la atención, Inocencio, que justamente el lugar donde se quiere instalar esa Balcázar, al frente, después que usted cruza la carretera que comunica con Asua, está nada más y nada menos una empresa cementera que se llama Santo Domingo, que es propiedad de la familia Abinader. Así es. Llama bastante la atención. Está por ahí cerca. Que contamina también. Claro, que contamina y que le han colocado una verja enorme ahora que nadie ve la extracción lo que se está haciendo ahí. Antes se veía. Sí, porque cuando íbamos al sur, yo que estuve yendo un tiempo al sur, bueno, tú veías. No, ahora no se ve nada. Ahora no se ve nada. Nada se ve. Entonces eso llama también la atención. Claro. Llama la atención. Mira, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tratar un tema que usted domina muy bien y que la población dominicana también está ansiosa de saber qué está ocurriendo
en Haití y qué nos espera a nosotros, cuáles medidas debemos tomar como Estado, como país, para enfrentar la situación que se nos avecina proveniente de Haití. Pero Inocencio, recientemente el Poder Ejecutivo anunció que iba a comprar equipos militares para reforzar la seguridad fronteriza, porque se está dando una situación en Haití que nunca termina, una situación de incertidumbre, de desasosiego, de inestabilidad, que las bandas, ya no hay una, sino bandas en plural, son varias, una innúmera cantidad de bandas que están haciéndole la vida imposible al gobierno provisional del ex primer ministro, que ahora es presidente en funciones, a raíz del magnicidio del presidente haitiano hace algo más de un año. ¿Qué le parece a usted esta adquisición de equipos militares para reforzar la seguridad fronteriza? Bueno, mira, Ramón, antes de contestar a esa pregunta, es un poco hablar inclusive con relación a esa adquisición que anuncia el gobierno. Anunció el gobierno. Bueno, eso es otro de los anuncios que hace el presidente, ¿no? Sí. La Fuerza del Pueblo tiene diagnosticado 1.200 promesas del presidente y solamente ha cumplido 15. ¿Pero le sumaron estas de ahora? Bueno, esa sería la 1.201. 1.201, es decir, estamos hablando de menos de un 10%, ¿no? ¿Verdad? De las promesas, pues serían 1.201 ahora con esta, ¿no? Sí. Y bueno, pero si uno analiza con seriedad las ejecutorias del gobierno, uno se da cuenta que uno, con respecto a ese tema particular, que tiene que ver con la crisis, la grave crisis que está viviendo la vecina nación Haití, y así como otras áreas del gobierno, uno no nota de que hay un enfoque integral para abordar los problemas. Y quizás la gente no pueda en algún momento, porque las noticias son, ¿no?, una tras otra, cambiantes, no pueda relacionar el hecho de cómo para tú poder obtener un determinado resultado en una de las áreas, ese sector no puede estar desconectado de otro sector. Por ejemplo, nosotros tenemos esa situación de grave crisis ya con la desaparición del Estado en Haití, porque no está brindando el Estado ninguno de los servicios que debe brindar un Estado a su población. Además, porque no está controlando ni el territorio ni la población que habita en ese territorio. En consecuencia, solamente por esas dos características el Estado en Haití ya colapsó. Sí, ¿no? Ya no es fallido, sino que colapsó. No, que colapsó. Entonces, cuando, por ejemplo, el presidente anuncia la compra de esos equipos militares, lo primero es que el presidente anuncia inmediatamente a quién se lo va a comprar, es decir, que no hay licitación. Ya. ¿No? Esa es grado a grado, como decíamos. Esa es la primera observación que hacemos. Habría que ver si esos equipos, es decir, aviones, helicópteros, etcétera, carros de asalto, etcétera, de qué año son, porque también se ha informado de que los helicópteros son del 1972, ¿no? Desechados en otro lugar. Desechados en otro lugar y estaríamos hablando de aviones de la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Verdad? De esa época. Del 65. Ojalá que no sea así. Comprar basura a otro lugar. Como tal, ¿no? ¿Verdad? Es decir, comprar basura para traerla. Pero además, imaginémonos que sí, que esos 6 helicópteros, que yo creo que sí, en una situación como la que está viviendo Haití, sí serían necesarios, ¿no?, para una vigilancia. Pero ¿qué tú harías con aeronaves, con aviones?
nosotros tenemos los tucanos ahí, ¿no? Pero además porque tú no estás enfrentado a un conflicto bélico con Haití. Entonces tú no necesitarías esas aeronaves, ¿no? Sino que tú lo que necesitarías es drones de vigilancia que te permitirían... Que hay muchos en el mercado ahora. No, en el mercado hay de todo tipo, ¿no? Entonces tú adquirirías drones de vigilancia de alta tecnología que te permitieran, por ejemplo, dar respuesta, inclusive te pudiesen anunciar si hay hasta una avalancha de ciudadanos haitianos que quieran venir a la República Dominicana. Tú puedes tener inclusive aparatos de infrarrojos de vigilancia nocturna, ¿no? De visor nocturno, precisamente porque de noche es que más tratan de entrar, la luz lo identifica, inclusive por sitios que no están vigilados. Entonces los drones servirían precisamente para eso. Tú deberías instalar cámaras de vigilancia precisamente en esos lugares donde la presencia institucional, formal... ¿Y del muro? ¿Qué tú opinas del muro? Bueno, el muro, la Fuerza del Pueblo declaró que efectivamente era necesario. O sea, históricamente, porque hay que aclarar esto. Para ahí lo que se está construyendo es un murito. Yo que soy de una estatura más o menos mediana, 5'7". Bueno, lo que ha habido es una... alcanza a ver hacia aquel lado. Ha habido denuncias de que en vez de un verdadero muro, tal como tú lo has calificado, es una especie de murito y además el grosor no está cumpliendo, según lo que han dicho algunos expertos y el senador nuestro de Sosa de Dajabón, que en el día de hoy le dio respuesta desde el Senado al presidente de la República. Y el presidente lo acusó de estar boicoteando el muro. Porque yo quisiera decir que el presidente de la República parece que tiene en algunos aspectos o en muchos aspectos incontinencia verbal, porque tú estás refiriéndote a un miembro de un poder mira el grosor Estado. del muro ahí. Ah, bueno, mira el grosor del muro, eso, mira los centímetros que hay. Sí. Y la altura también se puede visualizar ahí. Y la altura además se puede visualizar, es decir, que ahí está la muestra, ¿no? Ahí está la muestra de que eso no realmente estaría respondiendo. Además de que se está cediendo parte de los terrenos dominicanos. Entonces otra que hay que verificar in situ es que efectivamente se señala que se estaría entregando a Haití el río Dajabón. Exacto. Entonces, en algunos lugares le llaman el río Masacre. Entonces tú no puedes alegar de que en esa parte que tú dejas después del muro hacia el otro lado, hacia el lado oeste, tú no puedes alegar que eso te va a pertenecer ni en el presente ni en el futuro, porque tú estás delimitando ya el espacio que tú entiendes que te corresponde. Y resulta que ese no es el espacio que nos corresponde. Nos corresponde un espacio a partir del borde fronterizo que está ahí todavía, ese borde está ahí. Que están ahí. Y va a quedar de aquel lado. Están ahí, entonces ese borde va a quedar de aquel lado. Entonces, si tú pones ese borde de aquel lado, tú tendrás simbólicamente la delimitación de ese borde. A partir del muro. Pero sin embargo, toda esa franja que va a quedar entre el muro y el borde fronterizo va a ser tú se lo estarías regalando a Haití. Llamado a crearse asentamientos humanos. Claro, como ha ocurrido con una especie de estuario que el río Dajabón o Masacre produjo por razones naturales y que está del lado de Juana Méndez. ¿Puede reclamar la República Dominicana donde hay ya asentamientos haitianos porque ese estuario de manera natural, ¿no? Produjo un aislamiento y entonces ahí se asentaron familias haitianas? Además, otra cosa, Inocencio, que no habría ya que reclamar que Haití no continuara la construcción del famoso canal, que iba a desviar las aguas del río Dajabón hacia Haití.
¿Por qué? Porque el río Dajabón quedaría del lado Bueno, de ellos. si es exactamente así como denunció, y que hubo inclusive una investigación de una periodista. Sí, sí, sí. El senador Sosa. Entonces, el senador David Sosa, de la Fuerza del Pueblo, entonces es imperdonable que nosotros estuviésemos regalando parte del territorio nacional. Y una fuente acuífera, muy importante. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y para eso necesitamos a los expertos. Tú tienes que en toda la línea limítrofe de la zona de la línea fronteriza, que son 391 kilómetros, 600 metros, tú tienes una topografía donde sí tú puedes edificar muro con blocks, pero tú no puedes edificar muros con blocks cuando el límite que te define es un río. Es un río. Entonces ahí tú lo que tienes que edificar es una valla perimetral inteligente. ¿Qué quiere decir? Una valla perimetral con alta tecnología. Es decir, que si efectivamente, tal como lo ha señalado el senador David Sosa, ahí se ha construido un muro que deja de aquel lado el río Dajabón, entonces nosotros estaríamos lamentablemente entregando parte de nuestro territorio, que ya inclusive le hemos cedido territorio desde Aranjuez, que eran 15.000 kilómetros cuadrados que tenía Haití, luego pasó a 21.000 y luego pasó a 27.750. Fue creciendo. Entonces resulta que si eso es así, entonces este gobierno le estaría entregando parte del territorio Haití de la República Dominicana. Habría que firmar un nuevo tratado, el tratado Abinader. O si no, ya lo que se da como el fait accompli, como dicen los franceses, el hecho cumplido. El hecho cumplido. ¿No? Sí. Es decir, que el muro hecho de esa manera sería estaría atentando a toda la soberanía territorial de la República Dominicana. Vamos a la pausa, Inocencio. Cuando regresemos ya en la parte final, vamos a hablar sobre algo que aprobó la ONU y que sectores haitianos lo están rechazando. Así es. Una invasión, si se quiere, militar, de fuerzas, especie de una fuerza interamericana de la paz, como vino aquí en el año 1965, o como la MINUSTAH, que hasta hace poco estaba controlando la seguridad en Haití. La parte final de esta conversación con Inocencio García, sociólogo de profesión, un hombre que domina muy bien el tema haitiano. Inocencio, se ha hablado ahora en esta semana, ha sido noticia, la aprobación por parte de la ONU de enviar un contingente militar de diferentes países a Haití para pacificar esta nación, y quizás esto sea la génesis para estabilizarlo políticamente, que se produzcan elecciones y que se elija un nuevo presidente, que se elija un Congreso de Haití y que Haití pueda enrolarse por la tranquilidad, y la tranquilidad en consecuencia, la paz trae también la inversión que generaría riquezas para muchas personas en Haití. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, lamentablemente, Ramón, la sociedad internacional, ¿no? Porque más que comunidad de sociedad internacional, porque en una comunidad hay intereses comunes, entonces tú no puedes hablar de comunidad internacional cuando son intereses inclusive que se contraponen, sino que es una sociedad internacional que tiene, en el caso de las grandes potencias, ¿no? Cada uno para su lado en función de sus intereses geopolíticos, ¿no? Sus intereses de poder, de dominio a nivel mundial. Bueno, el hecho es que desde Naciones Unidas, haciendo una contabilidad desde 1993 hasta el 2019, Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, emitió 23 resoluciones con diferentes intervenciones en Haití, civiles y luego civiles y militares, ¿no?
La última más importante, la de mayor peso, fue la resolución 1542 de junio del 2004, que fue la resolución que instaló la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la denominada MINUSTAH. Que cuando entonces uno evalúa en función de los objetivos, uno se da cuenta que de manera global fue un fracaso, ¿no? Y fue un fracaso por distintas razones. Ahí estuvo el tema del cólera, Sí. por el tema de la infectación que hizo el ejército de los nepaleses que estaba ahí, ¿no? Ahí se murieron, no 3.000, se murieron 10.000 personas. Wow. Y aquí, y muchas infectadas, y aquí 400 personas murieron del cólera en esa ocasión, porque se trasladó. Ahora mismo hay cólera en Haití. Eso por un lado. Por el otro lado, abusos, es decir, de violaciones sexuales a menores, sí. ¿No? Inclusive hay una denominación a esos hijos que quedaron sin padres, de esos militares que intervinieron. Y entonces, en función de esa mala experiencia, hay, y yo diría que con mucha razón, hay una resistencia del pueblo haitiano y de la sociedad, de determinados sectores de la sociedad haitiana, a que se repita una modalidad de las mismas características, porque nosotros hemos dicho, y lo estamos diciendo de la fuerza del pueblo, que Haití lo que necesita es reconstrucción económico, social e institucional. ¿Y cómo se reconstruye entonces con esta inestabilidad política que existe? Entonces, en síntesis, ¿cuál es el enfoque? El enfoque no es militar, es político. Ahora bien, ¿qué quiere decir que el enfoque es político? Quiere decir que tú debes diseñar desde el Consejo de Seguridad, en coordinación con sectores que sí están en condiciones de aportar, que son sectores, por ejemplo, que están comprometidos con su país, que uno conoce, sacar un plan integral de corto, mediano y largo plazo. Porque si solo es, Ramón, con la perspectiva militar, con la medida militar, ahí no habrá solución. Nada. Entonces, tiene que ser, primero, un plan de corto plazo que desarme a las bandas paramilitares. Exacto. Porque sin eso, es el primer paso, porque sin eso no hay normalización institucional. Son los enemigos número uno y que no habría normalización institucional y no habría posibilidad de organizar esa vida caótica que tiene Haití. Haití ya tiene un mes sin combustibles, ¿no? Entonces ese sería el primer paso. Ahora, en una medida, está también la parte humanitaria que es de urgencia, porque en Haití hay 4.5 millones de personas, o quizá ya ahora más, que están sufriendo de hambre pura, es decir, de inseguridad alimentaria grave, como lo define la FAO. Y entonces, lógicamente que luego, en una mirada de mediano y de largo plazo, que puede ser de más de 10 años, tú tendrías entonces que ir a resolver, primero, cómo normalizo constitucionalmente al país mediante un proceso electoral, que no tiene que ser perfecto, porque los procesos electorales en Haití nunca han sido perfectos, porque no hay un padrón fiable y lamentablemente en la Constitución haitiana está el Consejo Electoral Provisional, donde inclusive interviene el presidente de la República en su designación, ¿no? Entonces, ¿se nos acabó el tiempo? Se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, pero ese es el enfoque que en este momento Naciones Unidas, en el caso de que quiera verdaderamente, y las grandes potencias quieran resolver esa inestabilidad, tiene que ser con ese enfoque, porque si no, no habría solución. Bueno, ojalá él lo aplique para que Haití vuelva a la estabilidad política, y usted verá que en vez de venir muchos haitianos de allá, irán muchos dominicanos quizás a trabajar a Haití. Ojalá sea así. Muchos. Ojalá sea así, y que la población haitiana que está aquí vuelva a su país, a sus raíces. Inclusive a llevar la experiencia que ya tiene en distintos sectores de la economía. Exacto. Mañana, Dios mediante, volveremos con otra conversación franca por Su Mundo TV. Canales 10 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, 101 y 1101 de Claro Televisión,
y en todos los sistemas de cables del país y en las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta una próxima entrega.